Mi nombre es Gerson Villero, pertenezco al programa de tecnología en radiología, imágenes diagnósticas y pues en este caso vengo a explicarle sobre la introducción y el planteamiento del problema del siguiente proyecto que llevamos a cabo. Bueno, en este estudio se propone analizar la importancia de la inteligencia artificial en diagnósticos por imágenes del COVID-19. Como todos sabemos, esta pandemia, al haber mucha demanda de la enfermedad del COVID-19, tuvieron la necesidad de implementar eh, inteligencia artificial para poder dar abasto con la cantidad de la demanda de pacientes de la misma, ya que se busca la eficiencia y la rapidez en los diagnósticos de casos de COVID-19. Ya, específicamente en la contribución de una detención más rápida y precisa de la enfermedad. Examinar críticamente el papel de la inteligencia artificial en este contexto. Se busca comprender cómo esta tecnología puede manejar la eficiencia y la efectividad diagnóstica en esta enfermedad. O sea que juega un papel muy crucial, ya que nos puede dar agilidad en todos los procesos y en ende cubrir mucha más población de pacientes en estos casos. ¿Ya? Bueno, en el planteamiento del problema podemos encontrar diagnósticos menos precisos y oportunidades perdidas para identificar los casos tempranos. En este punto quiero resaltar algo muy importante, que es que con la inteligencia artificial ella nos va a dar un diagnóstico más preciso y con una velocidad más eficiente para poder atender mucho más pacientes, ya que es una emergencia muy sanitaria con mucha contrademanda. Sobrecarga de trabajo de los médicos radiólogos por aumento de los casos del COVID. En este caso se verían muy afectados sin esta ayuda de la inteligencia artificial los médicos radiólogos, ya que por mucha demanda y por mucha volumen de pacientes, ellos por mucho que trabajen no alcanzarán como a cubrir toda esta demanda que hay de la enfermedad, ya que fueron muchos millones de personas afectadas con la misma. Una emergencia sanitaria por aumento elevado y casos de COVID. Ya como les estoy explicando, por mucha demanda de la enfermedad a nivel mundial, la inteligencia artificial nos va a brindar un papel muy crucial para buscarle una solución más rápida y diagnóstico más rápido a los pacientes que requieren de la misma. Cordial saludo, mi nombre es Jairo Enrique Valderrama Durán, estudiante de Radiología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este proyecto le voy a explicar lo que es la justificación y los objetivos. La justificación, la adopción de este sistema avanzado en la radiología constituye un imperativo estratégico en la búsqueda de soluciones eficaces para los desafíos emergentes como lo fue el virus del COVID-19. Respaldar el personal médico y como resultado minimizar los errores de diagnóstico, brindar información adicional actuando como un recurso de respaldo fundamental en la detección temprana o oportuna del COVID-19. Objetivo general, analizar la importancia de la inteligencia artificial en un diagnóstico por imágenes como el COVID-19, enfocándose en su contribución y una detención más rápida y precisa. Objetivos específicos, descubrir el estado actual de la inteligencia artificial aplicada a diagnósticos por imágenes del COVID-19, incluyendo sus avances más recientes y las técnicas utilizadas. Identificar las potenciales ventajas de la implementación de la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes del COVID-19. Explicar la precisión y coherencia de los diagnósticos por imágenes del COVID-19 efectuados por la inteligencia artificial basados en una experiencia clínica. Muchas gracias.
Bueno, en cuanto a la metodología, se llevó a cabo un estudio cualitativo descriptivo, el cual se caracteriza por comprender fenómenos complejos a través de la literatura indiccionada y analítica de bibliografía especializada. Y luego, pues para asegurar la fiabilidad de la información, se implementaron fuentes o bases de datos confiables como Google Académico, con un periodo comprendido entre el 2019 hasta la actualidad, y así también se garantizó que la información estuviera actualizada. Posteriormente se realizó un análisis textual que se define como un proceso meticuloso que involucra la exploración profunda del contenido a fin de analizarlo, por así decirlo, tanto su parte o su significado implícito como explícito, para darle sentido al texto. En cuanto al desarrollo metodológico, pues este se desarrolló por fases. Tenemos que la fase 1 consistió en describir el desarrollo actual de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imágenes del COVID-19, incluyendo sus avances más recientes y las técnicas utilizadas. La fase 2 buscó identificar las potenciales ventajas de la implementación de la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes del COVID-19. Y por último, la fase 3 buscó explicar la precisión y coherencia de los diagnósticos efectuados por la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes del COVID-19 basado en experiencias clínicas. Para el desarrollo de estas fases se llevaron a cabo unas tareas, pues que fueron como el paso a paso para poder culminar dichas fases. Bueno, en cuanto al desarrollo del proyecto, tenemos que en la fase 1 se buscó describir cómo es el estado actual de la inteligencia artificial para el diagnóstico del COVID-19. Entonces tenemos que para nadie es un secreto que la pandemia desarrolló una emergencia sanitaria bárbara porque los casos aumentaban muy rápidamente, y a su vez esto también generó o sí se vio la necesidad de desarrollar herramientas informáticas que ayudaran a que el diagnóstico de esta enfermedad fuera mucho más rápido y así evitar la propagación de la misma. Y aquí pues surge como una herramienta importante la inteligencia artificial, ya que pues gracias a sus algoritmos alcanzó una precisión impresionante de hasta el 98% en pocos segundos. Tenemos que estos algoritmos no solo tenían la capacidad para cuantificar la gravedad de la enfermedad y correlacionarla con estados clínicos críticos, sino también tenían la capacidad de definir cuál era la probabilidad de reintubación o muerte. Entonces, en la imagen pueden ver un ejemplo de la implementación de estos algoritmos inteligentes al diagnóstico del COVID-19. Tenemos que en la sección A de la figura se muestra el resultado proporcionado por un algoritmo de inteligencia artificial tras analizar una radiografía de tórax portátil que indica que hay una probabilidad del 87% de neumonía por COVID-19, y en la sección B se presenta el resultado y el análisis del algoritmo de la inteligencia artificial, resaltando en color verde las opacidades presentes en ambos campos pulmonares, pues característicos de esta enfermedad. Entonces vemos que la tecnología va en auge y se espera que en los próximos años se realicen aún muchos más avances de los que ya se han realizado hoy en día, no solo para el COVID-19, sino también para diversas enfermedades, en los cuales los algoritmos sean mucho más sofisticados y se integren nuevas fuentes de datos, como por ejemplo la información genética. Entonces tenemos que entre las principales técnicas o tecnologías utilizadas por la IA para el diagnóstico del COVID-19 destacan los modelos de aprendizaje automático o profundo, como el Machine y el Deep Learning. Entonces tenemos que mientras que el primero se enfoca en analizar datos estructurados y no estructurados para hacer predicciones, el segundo se especializa en el análisis de datos complejos como imágenes médicas para identificar patrones automáticamente. Y aunque pues existen diversos métodos, ¿no?, para la detección de esta enfermedad, estos son como que los que más resaltan. Continuando con la fase 2, potenciales ventajas de la implantación de la inteligencia artificial en el diagnóstico de la imagen del COVID-19. Teniendo en cuenta esto, tenemos que una de estas potenciales ventajas es el diagnóstico rápido y oportuno, mayor precisión diagnóstica, identificación de patrones complejos, pronóstico de la enfermedad, optimización de recursos médicos, seguimiento del tratamiento, aprendizaje continuo y actualización constante, la reducción de carga laboral. En la fase 3 nos habla de la precisión y coherencia de los diagnósticos,
por imágenes del COVID-19 efectuados por la inteligencia artificial. Esto es basado en experiencias clínicas. Teníamos experiencia en el 2020, en el 2022. En la del 2022 se realizaron estudios a 14 hospitales a nivel nacional donde se evaluaron la efectibilidad del diagnóstico del COVID-19 utilizando los algoritmos de la inteligencia artificial, obteniendo como resultado una concordancia del 93% y una discordancia del 7% entre los resultados de las imágenes analizadas por todos los dos métodos. Además, también determinaron que la sensibilidad del sistema IA en el 93%, la especialidad del 80%, lo que demostró que este era efectivo. En el 2023 desarrollaron un algoritmo que permitiría identificar los casos de neumonía y el COVID-19 por imagen de rayos X de tórax, antero, posterior, utilizando el lenguaje de programación de Python diseñado en una red neuronal convencional de 13 pasos. Cordial saludo, compañero. Mi nombre es Fray Enrique Daza Blanco. Pertenezco al CEA Valledupar. Continúo con la fase 3 del proyecto sobre la importancia de la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes COVID-19. Aparte a explicar en la fase 3, viene siendo precisión y coherencia de los diagnósticos por imágenes de COVID efectuados por la inteligencia artificial basado en experiencias clínicas. En el año 2020, Apostolopoulos y Metziana llevaron a cabo un estudio utilizando un conjunto de datos de imágenes de rayos X en pacientes con neumonía bacteriana común. 700 de estos pacientes fueron COVID-19 confirmados y 224 en condiciones normales. Con el propósito de automatizar la detección de la enfermedad por coronavirus, con el objeto de evaluar el rendimiento de las arquitecturas de redes neuronales convolucionales más recientes usando el método de Transfer Learning, obteniendo resultados con una precisión del 96.78%, una sensibilidad del 98.66% y una especificidad del 96.46%. Galván y colaboradores en el año 2022 realizaron un estudio en 14 hospitales a nivel nacional donde valoran la efectividad del diagnóstico de COVID-19 utilizando algoritmos de inteligencia artificial, específicamente Deep Learning y Machine Learning, en comparación con la detección del virus a través de RTC o PCR, para la cual examinaron a 3.514 pacientes con sospecha de COVID-19, obteniendo como resultado una concordancia del 93% y una discordancia del 7% entre los resultados de las imágenes utilizadas por los dos métodos. Además, también determinaron que la sensibilidad del sistema de la inteligencia artificial era del 93% y la especificidad del 80%, lo que demostró su alta efectividad. Seguimos en cuanto a la conclusión de esta investigación. Podemos decir que la inteligencia artificial ha alcanzado un estado avanzado en el diagnóstico por imagen del COVID-19, con numerosos avances recientes que han demostrado que su eficacia en la detección temprana y precisa de la enfermedad, incluyendo algoritmos de aprendizaje automáticos para identificar patrones característicos de esta enfermedad. Otra conclusión sería la implementación de la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes de COVID-19. Esta ofrece una serie de ventajas potenciales como una detección más rápida y precisa de la enfermedad, una optimización de recursos y una mejora en la capacidad de predicción de la evolución de los casos. Esto ayudando a reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud y mejorar la eficiencia del sistema y facilitar una atención más oportuna a los pacientes. Gracias, compañeros. Gracias por tu atención.